Lo contamos nosotras. Este podcast hace parte del proyecto Mujeres por la Memoria y el Cuidado en la Frontera Colombo-Venezolana, financiado por el Fondo Sueco de Apoyo a la Sociedad Civil Colombiana y organizado por la Fundación Corocoras. Las mujeres campesinas tejen saberes con su comunidad. Las mujeres son artistas, son copleras, son compositoras y sanan a través de la música. Las mujeres en el corregimiento del Caracol se levantan todas las mañanas con el propósito de contribuir a la construcción de la paz en su territorio. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Contamos Nosotras, una serie de podcasts sobre memoria, cuidado y resistencia de las mujeres en la frontera colombo-venezolana. Desde el esperanzador territorio del corregimiento del Caracol en el municipio de Arauca, hoy nos acompaña Lilia del Carmen Colmenares Concho, quien ha canalizado su dolor como víctima del conflicto armado a través de la lucha incansable por los derechos de las víctimas y a través de la música. Con una arraigada identidad llanera, es cantante y promotora cultural y ha asumido roles destacados como delegada de reparación colectiva del municipio de Arauca e integrante de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, tanto a nivel departamental como nacional. Con cada paso y cada nota, Lilia demuestra su compromiso con la resiliencia y la justicia. Allá se ve en un rincón de sabana un caserío rodeado de mango y guamos. Ese es el pueblo más criollo que hay en Colombia, donde nació el gran cantor araucano. Allá se ve en un rincón de sabana un caserío rodeado de mango y guamos. Ese es el pueblo más criollo que hay en Colombia, donde nació el gran cantor araucano. Pueblo de esteros y de cañadas, de garza blanca que lo engalanan. Se ven potreros, se ven majadas, ganado y bestia por cantidades. Se oyen cantando turupiales y guacabas, alcaravanes y güires en noches de luna clara. Lilia dice que su conexión con la música es tan profunda que se siente unida a ella desde el vientre de su madre. Creció en un ambiente alegre y lleno de celebración, donde el cuatro, el joropo y el canto eran parte de la vida diaria. Fue en su hogar donde entendió que su vocación estaba intrínsecamente ligada a las notas y a los cantos de su tierra. Mis abuelos maternos, paternos, sobre todo mis abuelos paternos, eran músicos. Mi mamá nos cuenta la historia, no los pude conocer, pero mi mamá nos cuenta la historia que mi abuela Pancha, Francisca Oscategui, y mi abuelo Hilario Colmenares, los padres de mi papá, ellos eran fabricantes de instrumentos. Mi papá fue uno de los primeros músicos que tuvo Caracol, con el maestro Pedro Herrera, que aún vive, ya está bien abuelito. Ellos fueron fabricantes de instrumentos y a la vez intérpretes, bailadores, compositores. De ahí creo que llevamos la vena artística, como decimos en el llano, por punta y punta, de papá y mamá. Nosotros tenemos la dicha que mi mamá también es música, mi papá músico, mi mamá es música, mi mamá interpreta cuatro, bandola, maracas, compone, baila. Es una mujer extremadamente llanera, digo yo, una de las matronas del Caracol. Tengo la fortuna pues de ser su hija y
Siempre desde niño compartíamos mucho las fiestas porque mi papá era el músico mayor y tocaba ir a acompañar a mi papá. Entonces a veces nos llevaban a todos chiquitos, pero nosotros veíamos. Entonces la fiesta, los parrandos llaneros de antes eran a sabana abierta, entonces la gente se preparaba y llevaba sus chinchorros para colgarlos abajo de los palos. Entonces uno de niño veía tocar, veía cantar, veía bailar, veía el coleo, todas las costumbres de los llaneros, y de ahí pues de que los padres de uno llevan esa vena artística, creo que todos la tenemos. Somos 12 hermanos, 7 mujeres y 5 hombres, y todas las mujeres somos música. Tengo unas hermanas maravillosas, compositoras, intérpretes, aparte de que son profesionales en otra rama, también son unas excelentes músicas. En medio de las dificultades de la vida rural, con la falta de acceso a servicios públicos y a una educación de calidad, Lilia encontró en el hogar su lugar de formación. Observando a su padre, aprendió a tocar el cuatro y absorbió los saberes y la tradición de su familia. En ese entorno, rodeada de los sonidos del llano y el conocimiento de los suyos, fue forjando su identidad musical. Yo siempre veía a mi papá tocar cuando era muy niña y lo veía tocar, pero como solo había un instrumento, era el cuatro de él y la bandola de él, porque mi papá era bandolista. Entonces pues ellos casi no permitían que uno agarrara los instrumentos, y pues eran también, mi papá tenía una cualidad maravillosa, que él no sabía leer ni escribir, pero sabía contar muy bien la plata y sabía componer canciones y no se le olvidaban. O sea, tenía una memoria prodigiosa mi papá. Entonces uno simplemente veía, eso eran los músicos empíricos, como aprendimos, que nadie nos enseñó sino viendo y a través del sonido. Entonces uno escuchaba un ritmo y pues yo era bien curiosa. Yo le decía que era eso, ¿no? Que eso es una guacharaca. Entonces ya se me quedaba como grabada esa melodía, que después escuchaba, porque siempre en los parrandos tocaban mucha guacharaca y zumba que zumba y gabán. El golpe más bailado era el gabán, ¿no? Entonces eso le queda en la cabeza el tucutuco a uno siempre. Y como que cuando un día le digo a mi papá, yo quiero tocar ese cuatro, le dije así. Dijo, pero si usted no sabe. Yo le dije, yo sí sé. Y entonces me decía, ¿pero cómo? Entonces yo lo agarré, yo empecé a hacer la nota, pero no sabía darle al muñequeo ni nada. Pero él, cuando vio que yo ya sabía la nota, pues él le causó curiosidad y ya me prestaba el cuatro. Entonces fue una dicha. Y creo que todos aprendimos así empíricamente. Nunca tuvimos una escuela, porque en el campo pues eso es... Todavía, aún en esta época, es difícil que los niños del campo tengan acceso a tener un instructor de música, y la mayoría siguen siendo empíricos en la sabana. El 18 de enero de 1991 fue una fecha que marcó a Lilia y a todos los caracoleños. Su padre, Rafael Ramón Colmenares Uzcategui, un gran líder y promotor cultural, fue asesinado. Reconocido en el corregimiento del Caracol por su invaluable aporte a la identidad llanera, su muerte no solo causó un profundo impacto en su familia, sino también en un territorio donde las fiestas, los cantos y los parrandos nunca volvieron a ser los mismos. Según el informe Y llegaron por el río Bloque Vencedores de Arauca 2001-2005 del Centro Nacional de Memoria Histórica, la presencia guerrillera en el corregimiento del Caracol se remonta a los años 80. La poca presencia estatal en la zona permitió que esos grupos se consolidaran con el tiempo. Para la década de los 90, la violencia escaló dramáticamente, con un aumento de homicidios, amenazas, reclutamiento forzado, extorsiones y desplazamientos. Nosotros nos quedamos en Caracol, la mayoría de mis hermanos, en el Fundo Banco Seco, que es un fondo muy famoso en la música de Juan Farfán, Banco Seco, de la vereda Barranca Amarilla. De allá veníamos a estudiar en burro. 5 muchachos en un burro, y cuando éramos gorditos solo cabían 3. Eso era muy chistoso. En una jamuga, que era lo mejor, sí, pero eso era felicidad para uno, era la inocencia de la niñez en el campo, disfrutábamos todo eso. Entonces, luego mi papá pues adquiere una propiedad en el pueblo, en el caserío, ya nos vinimos a vivir, ya cambió un poquito la cuestión, ya no nos tocaba pues tanto andar en burro, ¿no?
Pero llega un trágico momento en el año 91, yo tenía 15 años, asesinan a mi papá en el pueblo. Fue el primer líder, yo digo, primer líder cultural que marcó la historia de Caracol, partió a Caracol. Lo asesinan en una fecha 18 de enero del 91 frente a toda la comunidad, pues eso fue muy doloroso. Yo hablo de eso porque siempre cuento la historia, pero todavía me duele mucho. Los años no pasan, han pasado ya 34 años y es como si fuera ayer, porque en un poema que hizo mi hermana Marilyn a mi papá decía que a Caracol lo enterró con mi padre en su cajón. Creo que Caracol ha sido difícil volver a surgir. Pues ahí la vida de todos toma otro rumbo, Alexa, toma otro rumbo porque nos desplazamos por la violencia. Bienvenidos a este encuentro, reciban la bendición. Gracias Dios por este día, guíame la intervención, donde les vengo a contar la verdad de mi región, de lo que fue allá en mi pueblo, mi viejo Rafael Ramos. Caracoleño de cepa, hijo de esta población, el que con Lucrecia Concho instauró una relación y tuvieron 12 hijos como fruto de esa unión. Como a cada ser humano, mi Dios le regala un don. A mi viejo desde arriba lo llenó de bendición. Le puso la inteligencia del acorde en un bordón y una bandola sonora para que adornara un son. La garganta claritica y fuerza en cada pulmón para que animara un baile con cada composición, deleitando los oídos al formar un parrandón. Mejor dicho, la alegría del pueblo era don Ramón. A sus 15 años, Lilia y su familia se desplazaron hacia Casanare. Esta joven proveniente de la vida rural tuvo que adaptarse a una ciudad desconocida con su caos urbano, nuevas costumbres y ritmos distintos. Lejos de su tierra, se enfrentaba a una vida que no había elegido, sino que le fue impuesta por la violencia. Nos fuimos casi todos al Casanare, que nos abrió las puertas. Vivo agradecida con Yopal Casanare, porque nos abrió las puertas a todos mis hermanos, casi todos viven allá. Incluso yo viví 25 años allá. Ahí, con todo ese talento que teníamos, pues la cultura en el Casanare era más enfocada hacia el lado de Boyacá. Y llegar unos llaneros araucanos que cantaban, que tocaban, que bailaban, pues era muy novedoso. Empezamos a abrir puertas allá. Yo creo que fue una de las primeras instructoras que tuvo Casanare en la modalidad del baile, de la danza. Yo siempre lo cuento y he dicho, me siento muy orgullosa porque la mayoría de muchachos que están hoy en día con academia fueron mis alumnos. Incluso mi hermano Giovanni también, que tiene una de las mejores academias en Yopal Casanare, nos partió esa historia con la muerte de mi papá, pero también nos abrieron las puertas. Y gracias a esos dones que nos heredó mi papá y mi mamá, pudimos transformar nuestras vidas, pero siempre hemos estado enfocados en la cultura, aunque tengo hermanas médicas, farmacéuticas, ingenieras, pero también son unas grandes músicas. Entonces, y mis hermanos también, acá en Arauca también tengo otros hermanos, pero siempre nos hemos enfocado en la cultura. Ya después, cuando tú empiezas a explorar otros planos y empiezas a prepararte,
y ver la vida de otra manera. Hace 11 años volví a Caracol, después de haber vivido tantos años en Yopal. El desplazamiento forzado es un evento traumático que causa la pérdida de lazos familiares y sociales, así como profundos impactos psicológicos y la ruptura de proyectos de vida. Para Lilia, la reubicación en Casanare significó separarse de su madre y de sus amigos. Un doloroso desprendimiento que, sin embargo, no logró borrar su identidad cultural. Lejos de su tierra, transformó su herencia llanera en una herramienta de resiliencia y oportunidad. A través de la música, reconstruyó su vida, encontró nuevas formas de conectar con sus raíces y luchó por los derechos de otras víctimas, convirtiendo su dolor en una fuerza para el cambio. Yo me crié casi con mi papá tenía un negocio, una tienda, y pues desde los 10, 11 años yo iba a ayudarle a atender la tienda porque siempre me han gustado los negocios. Siempre soñé con ser administradora de empresas. Entonces fue cuando me voy al Casanare, nos desplazamos y todo lo que pasó, pues la vida sí nos cambió muchísimo. Muchísimo, porque dejar todo, sobre todo dejar a mi mamá. Mi mamá, con 3 hermanas pequeñas, se quedó sola en la finca porque ella dijo: no me voy, váyanse todos. Mis hermanos mayores también se desplazaron y ella siguió luchando allá. Pues nosotros empezamos a renacer en el Casanare, y gracias nuevamente, digo, a esos dones culturales, porque fueron los que nos abrieron las puertas, la cultura de los araucanos. En otros departamentos, la cultura de los araucanos ha sido la pionera. Arauca, yo siempre digo, Arauca es el papá de todos los departamentos. Arauca es el papá del Meta, de Casanare. Desafortunadamente, pues el apoyo en Arauca he visto que es mínimo para la cultura, pero todos los que están haciendo historia en Casanare y en el Meta son araucanos, afortunadamente. Creo que sin querer me profesionalicé en artes escénicas, que no me lo esperaba. Tener un trabajo por casi toda la vida, trabajar en colegios, nunca en mi vida estuvo ser docente. Fui casi toda la vida docente. Tengo unos hijos maravillosos, un hijo maravilloso de un casanareño. Mis hijos los amo. Que me haya marcado en Casanare la parte de la cultura. Nunca había estado en los espacios de víctimas, jamás. No quería saber de la palabra víctima, ya que pues la violencia se lleva a mi papá y se lleva parte de mi familia, mis tíos, mis sobrinos, primos en Caracol. Entonces fue difícil. Cada vez que hablaban de violencia yo omitía el tema. Como que me refugiaba más bien en la música, ¿sí? Y empezamos como a crear esos grupos. Creamos una agrupación que se llamaba Colombia Canta y Baila Joropo, y viajé por toda Colombia. Amo esa parte de mi vida, de ir a llevar la cultura a otras partes donde no era llano, y que lo recibieran con tanto agrado. Fue magnífico. De repente, la inmensidad del horizonte se abrió ante Lilia. No con el verde de la sabana, sino con el azul infinito del mar. Cuando fuimos al Carnaval de Barranquilla, pues imagínate que uno trae de sus raíces el río, ¿no? Y llegar a Barranquilla y ver el mar. Y mi hijo tenía 3, 4 años. Entonces llevamos los chicos al mar, los chicos del grupo de danza, y todos decíamos: uy, qué río tan grande. Todo el mundo nos volteaba a ver cuando nosotros decíamos: uy, qué río tan grande, porque teníamos la palabra río, y aún tengo la palabra río marcada en mi mente, sí. Entonces como que todo nos daba miedo, porque el mar no tiene como un fin. Tú no puedes ver la otra orilla. Entonces nos daba muchísimo miedo, y cuando venían las olas salíamos corriendo todos que no nos alcanzara. Entonces yo, uy, qué oso, nosotros acá, que todo el mundo metido en el mar, sí. Pero era la inocencia también. Y había un señor de Paz de Ariporo, recuerdo mucho, don Hermes Romero, que llevó una campechana y la colgó por allá en la orilla del mar. Y él feliz en su vaina. Nosotros andábamos en nuestro cuento del llano, aunque estuviéramos en la costa. Eso siempre lo recuerdo, de la inocencia hasta mía.
porque era la primera vez que salíamos, nunca habíamos salido a eventos grandes. La cultura llanera ha estado marcada por estructuras patriarcales heredadas de la colonización europea. En esas sociedades, las mujeres asumieron históricamente la mayor carga del cuidado del hogar y la familia, mientras los espacios de creación musical y participación artística quedaron reservados a los hombres. Aún así, las mujeres también han aportado a la cultura y, pese a la invisibilización sistemática, han luchado incansablemente por abrirse camino. Lilia cuenta cómo con valentía y talento, ella y otras artistas han desafiado estas barreras, demostrando que su voz y su arte son fundamentales para preservar y enriquecer la cultura llanera. Su historia es testimonio de cómo la perseverancia ha derribado mitos y ha abierto espacio para que las mujeres brillen con luz propia en el canto, la composición y la interpretación. El patriarcado siempre ha existido, ¿no? Y anteriormente, pues las mujeres nunca podían ser visibles a ejecutar un instrumento, a participar en un festival. Solo lo hacíamos como parejas de baile, porque sí o sí era la pareja. Pero en voces, en instrumentos, en copleras, nada de eso se veía. O sea, que una mujer se arriesgara a eso era algo fuera de la norma. Siempre era para los hombres. Y yo siempre decía, pero si nosotras las mujeres tenemos que quedarnos en la casa con nuestras mamás, las que no se habían casado, las que estaban casadas cuidando, ayudando, las que le hacían los trajes a los hombres para que fueran a concursar. Sí, es más, había mujeres como mi mamá que hasta componían canciones para que los hombres fueran a concursar. Sí. Estando allá en Casanare conocí a la mamá de Walter Silva y ella era compositora. Trabajé con la profesora María Luisa. Trabajé mucho tiempo en el colegio donde ella trabajaba. La conocí, una señora muy amable, y ella era compositora y ella le componía letras a él. Sí, lo orientaba. Entonces yo decía, hombre, detrás de todos estos hombres exitosos estamos las mujeres. ¿Por qué no podemos las mujeres? Sí, entonces empiezo yo a entrar en el cuento de la cultura, a crear esos grupos, porque recuerdo que cuando yo llego a la Casa de la Cultura de Yopal había un profesor hombre de danzas, entonces no era para mujeres. Entonces yo decía, pero sí podemos. Entonces cuando empieza a salir todo esto, pues obvio que empieza también la competencia, no es por ahí, esto no gusta, pero tuve unos jefes, unos directores de cultura que siempre apoyaron esa parte de que las mujeres también teníamos la posibilidad y empezamos a crecer. Y hoy en día yo digo que las mujeres han adquirido un estatus en todos los espacios, porque hoy ya tenemos mujeres copleras, conjuntos de mujeres, arpa, 4 maracas, bandola de mujeres interpretando estos instrumentos. Tenemos las voces. Ya los colegios también abrieron las puertas a todas las niñas, a los reinados, porque todo era tan recatado, tan machista en ese patriarcado. Pero yo digo que detrás de todo eso que había en los hombres estábamos las mujeres. Y hoy hemos sobresalido en la cultura. Las mujeres han llevado la cultura a todas partes del mundo. En todas partes del mundo las mujeres tienen un rol importantísimo culturalmente. 12 años después de su partida, Lilia regresó al corregimiento del Caracol. El paisaje de su memoria se encontró con una realidad marcada por cicatrices profundas que el tiempo no había logrado borrar. Su propia historia de dolor no era la única. Estaba presente en cada rincón de aquel territorio araucano que en el año 2002 vio la llegada del bloque vencedores de las Autodefensas Unidas de Colombia. Bajo el yugo de este grupo armado, los habitantes del Caracol padecieron una época de terror sistemático. La violencia se manifestó en homicidios, torturas y despojos, sembrando un miedo que fracturó el tejido social que antes los unía. Liderazgos esenciales para la comunidad, como el del recordado profesor Maturana, fueron silenciados, dejando un vacío de guía y esperanza. En medio de los vestigios de aquel pasado doloroso,
la fuerza y la perseverancia de Lilia se negaron a sucumbir a la desolación. Comprendió con claridad que para sanar y reconstruir era necesario aportar y que la clave para la recuperación del territorio estaba en el poder de la comunidad para recordar y transmitir sus saberes. Fue así como Lilia, con la convicción de quien transforma el sufrimiento en propósito, se convirtió en un pilar para la reconstrucción del Caracol. A través de la transmisión de conocimientos, de las historias compartidas y de las prácticas culturales que se negaban a morir, ayudó a tejer de nuevo los lazos de confianza y solidaridad. Bueno, yo me regreso a Yopal con un acuerdo con mis hermanas por una cuestión de salud de mi mamá y regreso a la finca, a Banco Seco. Yo venía de Yopal de estar en otro plano, digo yo. Una ciudad, trabajando en colegios, estaba administrando un restaurante en las noches, que siempre me ha gustado todo eso, hacía múltiples cosas. Y regresarme y llegar a una finca y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Entonces presento mi hoja de vida al alcalde que había en esa época, al doctor Pato Tobar, que muy amablemente le agradezco. Yo le dije, yo sé hacer esto, alcalde, sin conocerlo. Inmediatamente me contrataron, empiezo a trabajar en el colegio. Desde la época de Maturana, 2001, 2000, creo que no tenían oportunidad los niños de venir a un concurso a Arauca. En ese año sacamos los niños, los trajimos, hicimos un grupo de danza maravilloso que se llamaba Los Pichones de Pato. Recuerdo mucho, con las mamitas, mucho entusiasmo. Trabajé un año en la institución. Como docente en el área de danza, de instrumentos, pues hasta ahí, porque desafortunadamente esa es la política, ¿no? Se acabó el contrato, pero asumo la responsabilidad de empezar a liderar la asociación de padres desde la época como el año, no recuerdo mucho, pero hacía más o menos 15 años que no renovaban la asociación de padres, que mi mamá creo que fue la última presidenta que tuvo. Entonces empecé con ese trabajo a liderar la asociación de los padres. Yo regreso al Caracol y habían 57 niños en el colegio, en el internado, porque ya el colegio fue destruido y los pasaron a estudiar al internado. Pero ya no funcionaba como internado. No, ya no había internado. Por el tema de violencia, pues los padres que tenían niños internos habían retirado a todos sus hijos. Pero sí fue bastante duro volver a empezar, diría yo, encontrar un Caracol destruido. ¿Destruido en qué sentido? En el ambiente, en las familias, porque la mayoría se habían ido desplazadas, las que no habían matado. Sí, entonces ya había mucha gente que había llegado de otras partes, desplazados también, que no conocía. O sea, me tocó, como digo yo, volver a empezar. Venir a trabajar desde un fundo en un caballo era mi transporte, porque tampoco tenía otro medio. Y no se podía, porque en la época de invierno o es caballo o es burro o no sales. ¿Sí? Las vías. Sí, los caminos. Entonces siempre fue bastante difícil, pero todo lo que he hecho lo he hecho con mucho amor. De volver a llegar que de otra manera a servirle a mi pueblo, también ha sido satisfactorio, en parte doloroso, porque era volver a recordar, volver a revivir todo el pasado, de todo, pero también había cosas bonitas. Lo más triste de todo es ver cómo está el pueblo ahí, pero sin ánimos. O sea, no tienen ánimos la gente. ¿Qué pasa? Empezamos una campaña, yo diría que de sensibilización desde el colegio, a que les diera gana a los niños, a buscar niños en las veredas, quienes querían estudiar. Y empezamos un trabajo bonito, y hoy me siento agradecida con el Señor Jesucristo, porque creo que Caracol ha sido premiado y me ha premiado con grandes cosas. Ya tienen más de 150 estudiantes, que es bonito, han tenido proyectos y eso a uno lo llena de satisfacción. Yo siempre he dicho, aunque las personas a veces no reconozcan el trabajo y el esfuerzo que hacemos algunas mujeres, sobre todo porque somos mujeres, aún sigue ese patriarcado en el llano, pero sí hemos hecho un trabajo muy fundamental para mi pueblo y sigo haciéndolo en el tema de víctimas. Durante mucho tiempo, la palabra víctima permaneció silenciada en la voz de Lilia. La ahogaba el miedo a revivir el dolor.
a reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Sin embargo, su tierra empezó a recibir la visita de organizaciones internacionales que buscaban acompañar la implementación de la Ley 1448 de 2011. Esta ley, concebida para establecer medidas de atención, asistencia y reparación integral a quienes padecieron el conflicto armado interno, representaba una promesa: resarcir el daño, dignificar a las personas y restituir sus derechos. Era un marco legal que planteaba transformar el dolor en acción y ciudadanía. Alentada por este nuevo horizonte de justicia y acompañamiento, Lilia encontró la fuerza necesaria para romper su silencio. Por fin pudo nombrar lo que le había dolido: la pérdida irreparable, el vacío profundo y la necesidad urgente de reconstruir un territorio fracturado por la guerra. En la música tú puedes hacer cosas. Yo cuando tengo nostalgia toco cuatro, canto, coso, sí, bailo. Entonces la música es una manera de sanar, hacer música. Cuando asesinan a mi papá, a mi hermano mayor, que él fue el primero que se desplazó de mis hermanos mayores a Yopal por la violencia, él denuncia. Pero como yo tenía 15 años, como te digo, éramos muy muchachitos, casi nadie le prestó atención a eso. Nunca le quise prestar atención. Y cuando yo regreso al Caracol, que veo todo esto, en ese momento que regresé, como a los 2-3 años, asesinan a un gran líder que fue don Jorge Gómez. Y empiezan a llegar organismos internacionales a Caracol, como ACNUR, como MAP-OEA, como ONU, y hablarnos del tema de violencia. Y a mí me causó mucha curiosidad cuando MAP-OEA me dice un día que por qué no hacíamos un trabajo en equipo colectivo para que la vereda fuera un colectivo ante la unidad de víctimas. Entonces me causó curiosidad, le pregunté, me explicaron, llevaron Defensoría al Pueblo, nos explicaron y empecé a liderar un trabajo con un equipo muy bueno, porque no lo hice sola. Digo, sin las personas que estaban ahí no habría podido, porque hubo parte de la violencia que no estuve presente. Sí estuve allí, pero ausente. Conocía, obvio, porque mi mamá siguió viviendo en el territorio y pues cada año veníamos a visitarla. Entonces hicimos un trabajo colectivo con algunas personas de la comunidad, contando la historia de toda la época de la violencia, recogiendo datos desde la guerra bipartidista, que era de godos, años 57, liberales y godos. Pues la historia fue larga, pero eso no cobijaba desde ahí. Entonces empezamos a retomar lo que sí, desde la época que manda la ley 1448, que es la ley de víctimas. Hicimos un trabajo y lo enviamos con Defensoría a Bogotá y fuimos reconocidos en el año 2018 como sujeto de reparación colectiva, y hasta la presente es el único sujeto que tiene el municipio de Arauca. Fue por un trabajo como víctima, lo lideramos víctimas. Yo sí le digo a todas las personas que han sufrido este flagelo de la violencia, hay que organizarse, porque hay unas leyes que nos cobijan, que nos protegen, que nos favorecen como víctimas del conflicto armado. No es fácil, porque reparar en medio de la guerra no es fácil. Aún seguimos en guerra. Pero ahí entendí en ese año 2016-2017 que era víctima y que estaba en el registro único, porque no sabía. Es más, desde el año 91 había quedado incluida. Entonces no tenía conocimiento, porque nunca quería hablar del tema. Sí, aún a mí me duele mucho hablar del tema, porque fueron muchos asesinatos, la violencia fue muy dura, pero bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar a diario. En medio de tonadas llaneras, composiciones sentidas y relatos que llevaban el eco del paisaje araucano, Lilia encontró en la música un lenguaje para la paz. Con su sombrero, símbolo de arraigo a la tierra y emblema de su identidad como mujer víctima de Arauca, subió a escenarios nacionales. Se convirtió en una voz de su territorio. Cada canción era un testimonio.
cada verso una denuncia y una declaración en favor de los derechos de las víctimas que, como ella, habían sufrido las heridas del conflicto. Su presencia, potente y digna, transmitía la resiliencia de su gente. De esa manera, Lilia luchaba por la justicia y la memoria, y a través de su arte emprendía un doble camino de sanación. Curaba sus propias heridas al transformar el dolor en canto y al mismo tiempo extendía esa curación a otros, tejiendo con sus melodías un manto de esperanza y fortaleza colectiva. Hablar del conflicto armado también es hablar del proceso de paz, ¿no? Han habido escenarios, ¿cómo me conocieron en la Mesa Nacional musicalmente? Hubo un encuentro en Tunja de mujeres campesinas por la paz. Y ese día yo me presenté con una canción a la paz del llano y bueno, Boyacá ama la música llanera. Creo que ese día fue mi lanzamiento artístico dentro de la Mesa Nacional de Víctimas. Luego estuvimos en otros espacios, en la costa, también llevando la música llanera con temas alusivos a la paz, a la reconciliación y al perdón, que ha sido fundamental porque hay muchos compositores que se han enfocado, incluso se están haciendo ya eventos llaneros al tema de víctimas, porque más del 80% de la población en Colombia es víctima del conflicto armado. Dejándome sola y triste en un mundo de contraste y muerta de la impotencia porque no podía pararte. Tomaste esta decisión sin medidas al instante, sin importar que el dolor a mí pudiera matarme y que con esta caída no volviera a levantarme. Con el sentimiento herido y el dolor que me causaste, veía el mundo pequeñito con ganas de derrumbarse. Sentí que las 7 plagas de mí querían adueñarse. Perdí la noción del tiempo, confundí el después y el antes. Consumida por las penas me convertí en caminante. Daba 2 pasos para atrás y uno solito para adelante. Andaba sin equilibrio por el mundo tambaleante, con un dolor tan inmenso que no le valía calmante. Con este impulso, Lilia comenzó a abrirse camino en múltiples escenarios. Y ya fuera en encuentros comunitarios, mesas de diálogo o foros de alto nivel, su presencia se volvió esencial. Entre la música y la contundencia de sus palabras, tejió una poderosa forma de incidencia política. En cada conversación, Lilia alzaba la voz con la firme intención de visibilizar y defender los derechos de las mujeres campesinas víctimas del conflicto. Entonces, en este momento, pues hago parte de la Mesa Nacional, que fue una elección luchada, digo yo, porque no es fácil llegar a esos espacios. Está toda Colombia, representada toda Colombia en estos espacios, y llegar a tener ese privilegio de estar en la Mesa Nacional representando a los sujetos, los más de 1000 sujetos que tiene Colombia, ha sido un gran trabajo y ha sido una experiencia maravillosa. Y esa mujer llanera, campesina, porque en la Mesa Nacional no se hablaba de los campesinos. Yo escuchaba hablar del protocolo étnico, que son los afros, los indígenas y ahora el protocolo ROM, ¿sí? Que tienen unas leyes que los protegen. Y yo siempre decía, ¿y dónde estamos los campesinos y campesinas? Si los campesinos y campesinas de Colombia, víctimas del conflicto armado, fuimos los dueños de las tierras, que nos despojaron. O sea, y viene restitución de tierra a decir, no, es que el protocolo étnico favorece a los étnicos porque los campesinos no tienen protocolo. Entonces yo empiezo a hablar del tema campesinado y algo que me caracterizó desde que entré a la Mesa Nacional, que yo dije, yo soy una mujer llanera y a mí siempre me gustó usar sombrero.
pero en esa época no tenía sombrero, en la época de la violencia, porque no teníamos los recursos, y pues Dios te va poniendo cosas. Mi vestimenta es mi sombrero, no importa el traje que cargue, uso mi sombrero donde estoy en los espacios, y ya pues la mayoría de gente me conoce. Soy la representación de Arauca, donde he estado. Creo que seguimos luchando desde el tema de los campesinos y campesinas víctimas del conflicto armado, porque gracias a Dios pues ya tenemos un capítulo especial ante el Estado, que somos un sujeto de especial protección para el Estado. Eso es un avance para los campesinos. Que debemos seguir luchando, sí, que debemos seguir unidos, sí. Tras muchos años de trabajo y resistencia, Lilia por fin recoge los frutos de su esfuerzo. Encuentra en la música una forma de sanar y expresar su historia. Logra el reconocimiento que merece en su proceso de reparación y, sobre todo, halla una profunda alegría en la maternidad, un camino que la llena de esperanza y un nuevo propósito. Cuando yo tenía como unos 18, 19 años, después que me había ido y venía todos los años a Arauca, un día llego y me ofrecen grabar unos contrapunteos. Uy, que casi nadie los conoce. Estaba en furor que estaba cantando Lorenzo Balta, un artista araucano que ahorita está en una crisis de salud. Y me ofrece él grabar con él unos contrapunteos. Y yo decía, pero si yo nunca he contrapunteado así, ¿cómo voy a ir a grabar? Yo nunca he grabado, ¿sí? Entonces, creo que eso me llenó de satisfacción. Fuimos a Barquisimeto, el mejor estudio que había de grabación, con el maestro William Macualo. Allá era donde grababa Reinaldo Armas, Juan Farfán, todos los artistas famosos. Y yo estuve en ese estudio, pero eso hace muchos años. Y grabamos 2 contrapunteos con Lorenzo Balta en esa época que pues aquí sonaron en Arauca, pero como ese entonces todo era local, casi nadie salía a otros escenarios. El único artista araucano que se conocía por fuera era Juan Farfán. Sí, los demás estaban acá en el territorio, en la ciudad de Arauca, pero esa ha sido una de las satisfacciones más grandes, que sin saber empíricamente, solamente tenía oído para cantar, tenía una voz de niña. Tú escuchas y mi voz es de niña. Yo a veces los escucho porque una señora me los pasó, no los tenía y es una voz de niña y me da risa, pero digo, esto es un logro, sí, un logro grandísimo en mi vida. Quería también tener un hijo que se llamara como mi papá, así se llama Ramón Colmenares. También creo que ser mamá también es una dicha, ¿no? Soy madre de 2 maravillosos hijos, también amo a mi hija Sara, pero mi mayor logro fue ese, y desafiar la vida en un departamento que no conocía. Casanares es mi segunda tierra, digo yo, sí, pero lo hice con tanta seguridad que nunca dudé que no era casanareña, me sentía casanareña. Entonces, otro de los grandes retos y desafíos que tengo en la vida es lograr que Caracol sea reparado. Creo que ya queda muy poco tiempo, ya es reconocido que eso es un avance. Estamos a 2-3 años de que sea reparado. Creo que ese va a ser el mayor regalo que yo le pueda dejar a mi pueblo. Lilia no quería terminar su historia sin antes dejar un mensaje a las mujeres que la escuchan. A todas las que han sufrido la violencia, les dice que no se rindan. Les recuerda que la vida es un camino de resistencia, pero que dentro de cada una habita una fuerza inmensa. Las invita a buscar en la música, en el arte o en su propia voz una forma de sanar y de encontrar la esperanza. Yo invito a todas las niñas, las jovencitas, a que sean arriesgadas, a que amen la cultura, a que amen lo que hacen. Hoy estamos en un proceso de transición de la cultura, ¿sí?, que te permite hacer muchas cosas, que te permite fusionarte con otros instrumentos, pero sobre todo que lo hagan con responsabilidad, porque a veces la cultura también nos lleva
a cometer algunos errores, que porque son festivales hay que parrandear, hay que tomar licor, no, hay que hacerlo con responsabilidad. Creo que las mujeres debemos arriesgarnos aún más de lo que ya hemos avanzado, aún más en la parte cultural. Es mucho más impactante ver en un escenario a un grupo de mujeres tocar, mucho más impactante. Yo cuando veo a esta niña Esteban, la coplera casanareña, eso es algo fuera de lugar. Vanessa Esteban, que ha competido con los mayores copleros de Colombia y Venezuela y ha triunfado, ha sido primer lugar. Sí, entonces yo digo, hombre, las mujeres podemos. Y hay muchísimas niñas talentosas, y a las mamás que están ahí aún, que apoyen, que salgan, que no se dejen, que porque es que las mujeres no podemos hacer esto. Las mujeres podemos hacer maravillas. Las mujeres somos constructoras de paz, ¿sí? Y la paz viene enlazada con muchas cosas. Y uno de los caminos es hacer paz con cultura. Enlazada, la paz y la cultura, porque fíjate que en los escenarios donde hablamos de paz hay un canto a la paz, hay una poesía a la paz, hay una alabanza a la paz, hay un baile a la paz. Entonces la cultura está inmersa en cada paso que demos a la construcción de una paz duradera y sostenible. Viene saliendo, es que se aprecia lo bello del panorama. Se ve el llanero montado sobre su caballo, se ve el camino, el horizonte y la palma. Si usted, mi amigo, no ha logrado conocerlo, como paisana se lo aconsejo que vaya, para que goce y disfrute de lo más puro que tiene el llano en la región araucana. Pueblo como este, creo que no se halla, ni por Barinas, ni por Guayana, ni en el Apure, que es tierra llana. Mi caracol, tú no te aflijas por nada, que como llanero y criollo te juro que no nos ganan. Hoy, Lilia comparte su experiencia como un testimonio del poder transformador del arte. Con la serenidad de quien ha recorrido un largo camino, nos habla de la música como una herramienta de sanación personal y como un puente para reconstruir la memoria colectiva. Su voz se convierte en una invitación cercana y esperanzadora para otras mujeres. Las anima a atreverse, a construir sus propias narrativas y a no permitir que el miedo silencie sus sueños. En su mensaje, Lilia muestra que incluso después de las heridas más profundas, es posible transformar el dolor en una melodía de resiliencia y futuro compartido. Gracias por escuchar este quinto episodio de Lo Contamos Nosotras, una producción del proyecto Mujeres por la Memoria y el Cuidado en la Frontera Colombo-Venezolana, con el apoyo del Fondo Sueco de Apoyo a la Sociedad Civil Colombiana y la Fundación Corocoras. Te invitamos a seguir esta serie y a compartirla con quienes, como tú, creen que sanar también es contar. Lo contamos nosotras.